El próximo miércoles hablaremos de la patología valvular, de la endocardiopatía, pero sobre todo de la cardiopatía valvular, porque en general la endocardiopatía es más relevante en relación con las válvulas, ¿ya? Cardíacas, y posteriormente haremos pericardiopatías, ¿ok? O sea que con eso yo creo que vamos a dar finalizado la parte de la patología cardíaca, ¿ya? Ese es el temario que va a entrar entonces en nuestros repasos y en el avance de materia. Bueno, sin más preámbulos, voy a compartir mi pantalla. ¿Ok? ¿Se ve y se escucha? Sí, doctor. Perfecto. Entonces vamos a empezar con una primera parte de cardiopatías congénitas y a continuación directamente vamos a hablar de los raros tumores cardíacos, que son tan infrecuentes que prácticamente no los, creo que una vez en mi vida he visto. Bueno, empezaremos con las cardiopatías congénitas, ¿sí? Son anomalías del corazón o de los grandes vasos que están presentes al nacer, ¿ya? La mayor parte de estas cardiopatías congénitas son atribuibles a alteraciones de la embriogénesis y la embriogénesis cardíaca se da entre la tercera y la 12ª semana de la vida gestacional del individuo. Esto han estudiado en embriología, así que deben todavía tener algún recuerdo de esto. Son múltiples anomalías genéticas asociadas, ¿sí? Es multifactorial, como muchas de las patologías humanas, y hay afectación de cavidades específicas o de regiones del corazón, pero también de los vasos sanguíneos, ¿no? Como dijimos al principio. Pueden, si son graves, ser incompatibles con la vida y, de hecho, constituyen la enfermedad cardíaca infantil más frecuente. Miren ustedes, cursan con una de las cardiopatías que vamos a ver hoy entre 0,5 y 1% de los nacidos vivos. ¿Ok? Bueno, y la etiología, como dijimos, está dada por una serie de factores, es una herencia multifactorial, pero con influencia genética y ambiental en conjunto, ¿sí? Entre las alteraciones genéticas que cursan con mayor frecuencia con cardiopatía congénita está el síndrome de Down, pero también algunas infecciones en la vía intrauterina, en la vida intrauterina, sobre todo por rubiola, o la presencia de teratógenos que son importantes en la etapa de formación de los órganos, en este caso del corazón, entre las 3 y 12 semanas. La incidencia de esta patología es mayor en prematuros. Muy bien. Clínicamente, ¿cómo se van a manifestar estas enfermedades? Porque son un grupo importante de enfermedades. Compromiso hemodinámico, ¿sí? Vamos a ir viendo a lo largo de cada uno de los procesos el compromiso hemodinámico y cuáles son los componentes de cada una de estas cardiopatías y su compromiso hemodinámico. La cianosis en algunas cardiopatías presentes precozmente y en otras que se presentan recién en forma tardía, ¿sí? Muchas de estas cardiopatías se presentan con un retraso del crecimiento, sobre todo físico, y una dificultad para desarrollarse también. Por otra parte, estas cardiopatías congénitas son un factor de riesgo, constituyen un factor de riesgo para el desarrollo de enfermedades crónicas cardíacas o recurrentes y para las infecciones
la endocarditis infecciosa, sobre todo porque algunas de estas tienen alteraciones del flujo que disparan como jet, ¿no? El efecto jet. ¿Ok? ¿Cuáles son estas cardiopatías congénitas? Tres grandes grupos de cardiopatías congénitas. Defectos en la ubicación del corazón, ¿ya? Los cortocircuitos, que son tal vez los más importantes, y los procesos que obstruyen el flujo sanguíneo, las obstrucciones. Entonces, son tres tipos fundamentales. Hay que tomar en cuenta que estos son los que más vamos a desarrollar, ¿ya? Entonces, en una clasificación general, vamos a ver los cortocircuitos y las obstrucciones, además de las alteraciones en la ubicación del corazón, que son mucho menos frecuentes, ¿ya? Entonces, entre los cortocircuitos o comunicaciones o shunts, y están ubicados las comunicaciones anormales, ya sea entre cavidades cardíacas, interauricular, interventricular, entre vasos sanguíneos, que es raro, y entre cavidades cardíacas y vasos sanguíneos, ¿ya? Estos shunts, estos cortocircuitos, pueden ser de izquierda a derecha, es decir, el flujo sanguíneo va del lado izquierdo del corazón hacia el lado derecho del corazón. Por lo tanto, la cianosis no es un evento precoz en su presentación clínica. Hay una sobrecarga crónica de volumen. Aquí se encuentran la hipertensión pulmonar y la cianosis tardía, como les decía, ¿ya? Mientras que en los shunts de derecha a izquierda, o bypass pulmonar, o sea, se evita en gran parte la circulación pulmonar, sino que hay un flujo directo del lado derecho del corazón hacia el lado izquierdo, sobre todo a nivel ventricular. Ahí sí hay una cianosis generalmente precoz o temprana, y hay mayor grado de hipoxia y puede darse la famosa embolia paradójica, es decir, el paso de un tromboémbolo, por ejemplo, que nace en los miembros pélvicos, a través de alguna de estos shunts, sobre todo de los que van de derecha a izquierda, porque la mayor parte de los tromboémbolos surgen de las venas de los miembros pélvicos, es decir, de las piernas, ¿no? Entonces, en vez de llegar al pulmón, estos tromboémbolos hacen un bypass y hacen un cortocircuito de derecha a izquierda a través de, por ejemplo, una comunicación interventricular o interauricular, y se pasan directamente a la circulación aórtica, bueno, al lado izquierdo del corazón y después a la aorta, y a través de la aorta podrían llegar, por ejemplo, esos tromboémbolos al cerebro y producir un tromboémbolo cerebral, una alteración, una trombosis cerebral, habiendo nacido en las venas pélvicas o en las venas de los miembros pélvicos, ¿no? Y los procesos obstructivos que no son cianóticos, son acianóticos, ¿no? Independiente de cuál se trate, son acianóticos, ¿ya? Cursan con diversas manifestaciones dependiendo de la localización y la gravedad del proceso obstructivo, ¿ya? Aquí lo que se presenta fisiológicamente es una sobrecarga crónica de volumen, que a la larga produce insuficiencia cardíaca hipertrófica, o sea, por mayor esfuerzo del ventrículo, y una muerte, pueden también ser tributarios de una muerte súbita, ¿ya? Bueno, ¿y cuáles son estos cortocircuitos y estos defectos de ubicación y obstrucciones? Entre los defectos de la ubicación del corazón tenemos el situs inversus, o sea, la dextrocardia, en donde todos los componentes del lado izquierdo están a la derecha y los del lado derecho a la izquierda, ¿ya? Luego tenemos los cortocircuitos, que ya estábamos hablando de ellos, que pueden ser de izquierda a derecha, por ejemplo, el defecto del tabique auricular, la comunicación interauricular, el defecto del tabique ventricular, la comunicación interventricular, y también la persistencia del conducto arterioso, aunque no es a nivel del corazón, se convierte en un cortocircuito de izquierda a derecha, ¿ya? Porque hay mayor presión del lado izquierdo hacia el lado derecho. Los cortocircuitos de derecha a izquierda, el más importante proceso patológico de este tipo es la tetralogía de Fallot, ¿sí? Ya vamos a hablar de ellos. La transposición de los grandes vasos y el tronco arterioso persistente, ¿sí? Y entre los procesos obstructivos cardíacos
tenemos la coartación de la aorta, bueno, que repercuten sobre el corazón, tenemos la coartación de la aorta y las estenosis y atresias valvulares, ¿no? Que pueden ser más frecuentemente la aórtica o la pulmonar como causantes de obstrucción al flujo sanguíneo. Bien, vamos entonces a ir desarrollando lo más destacado de cada uno de estos defectos cardíacos. Defecto del tabique auricular, que es entre el 10 y el 15% de la patología congénita cardíaca, y que se produce por una falla en la fusión del septum, una falla en la fusión del septum primum con el cojín endocárdico. ¿Sí? Este proceso es favorecido por algunos genes, como el NKX2.5 y el GATA4. Y entonces la sangre, a través de este cortocircuito interauricular, circula desde la aurícula izquierda hacia la aurícula derecha. Entonces, hay una sobrecarga, diríamos, de volumen de la aurícula derecha, perdón, y por lo tanto también del ventrículo derecho. ¿Sí? Entonces, la sangre circula de la aurícula izquierda a la derecha y la arteria pulmonar y transporta una mezcla de sangre oxigenada y desoxigenada a la arteria pulmonar, ¿no? Por lo tanto, no hay cianosis, por lo menos precozmente. Existen 3 niveles donde se puede presentar este defecto, ¿no? Es una patología que clínicamente se manifiesta más frecuentemente en adultos, porque es bastante imperceptible, al principio no da mucha sintomatología, a no ser que sea muy grande, ¿no? Entonces, el diagnóstico casi siempre se lo hacen adultos, ¿ya? Decíamos que hay 3 tipos, el tipo ostium primum, el tipo ostium secundum y el tipo seno venoso, ¿ya? El más frecuente es el del medio, el tipo ostium secundum, que corresponde al 90% de los casos, en donde el foramen oval es el que está abierto en una especie de aurícula única, o puede ser múltiple y fenestrado, incluso fenestrado, ¿ya? Entonces, este es el más frecuente. El primum, aproximadamente el 5%, y el de tipo venoso, el otro 5%. El primum se produce en la parte baja del tabique auricular, hay casi siempre asociada a deformidades de la válvula mitral, y este es un cuadro que más frecuentemente lo vemos en el síndrome de Down, la trisomía 21, ¿no? Mientras que el de tipo seno venoso ocurre en la parte alta de la porción de la válvula mitral y se asocia a otras anomalías del drenaje de la vena pulmonar con la vena cava superior o en la aurícula derecha, ¿ya? Aquí tenemos el ostium primum, que es el más frecuente. Este es el defecto del seno venoso que acabamos de ver, y este es el ostium secundum, a este nivel. Clínicamente puede ser asintomático hasta la vida adulta, ya sabíamos, asintomática hasta la vida adulta, o puede ir a lo largo del tiempo ir desarrollando hipertrofia gradual del lado derecho del corazón. Y claro, al haber una hipertrofia gradual del lado derecho, hay mayor fuerza de contracción de ese lado e hipertensión pulmonar, desarrollo de hipertensión pulmonar. ¿Ya? Que se ven dilatación y cambios hemodinámicos de las válvulas tricuspidia y pulmonar, y a la larga insuficiencia cardíaca derecha. Por último, cuando se incrementa significativamente la presión a nivel del ventrículo derecho, ¿sí? El shunt se invierte y en vez de ser de izquierda a derecha, se transforma en un shunt o comunicación de derecha a izquierda, y entonces se presenta clínicamente la cianosis. Aquí tenemos 2 ejemplos de un ostium primum, secundum, pero grande, casi una sola aurícula, prácticamente no hay tabique interauricular. Aquí también tenemos un gran agujero, ¿ya? Y otra vez, los diferentes tipos de muestras de comunicaciones entre las aurículas a través de un defecto del tabique. Aquí podemos ver un trombo que se está colando, diríamos, está aprovechando esta circunstancia para ir directamente del lado derecho del corazón hacia el lado izquierdo del corazón y producir potencialmente, digamos, un tromboembolismo paradójico,
¿no? O una embolia paradójica. La otra alteración de comunicación es el defecto del tabique ventricular. Esta es entre el 25 y 30% de las cardiopatías congénitas, es una de las más frecuentes, está causada por ausencia del desarrollo del tabique, principalmente membranoso del cojín endocárdico, aunque también puede estar afectado el músculo, es mucho más frecuente, sin embargo, que el componente membranoso del tabique sea el que esté ausente o tenga el agujero de comunicación. También aquí los genes que favorecen este proceso, entre ellos está el GATA4, es una malformación la más común en nacidos vivos, ¿ya? Aquí tenemos la comunicación interventricular. Puede asociarse a otras anomalías, como obviamente la tetralogía de Fallot. De hecho, es uno de los componentes de la tetralogía de Fallot, pero también puede ser aislada en el 30% de los casos. Y en estos casos de defecto del tabique interventricular aislados, el componente membranoso es el que está afectado más frecuentemente, hasta en el 90% de los casos. Y cuando estos defectos del tabique membranoso, no así del tabique muscular, son pequeños, entonces puede haber un cierre espontáneo de este defecto, ¿ya? Menos frecuente es el defecto a nivel del tabique muscular, por suerte, porque este es menos posible que se cierre espontáneamente y puede ser de mayor consecuencia clínica. Como en muchas de las cardiopatías que vamos a ir describiendo, congénitas y también no congénitas, van a ver a lo largo de esto, hay mayor riesgo de endocarditis infecciosa. ¿Por qué? Porque terminan lesionando las válvulas y las válvulas se hacen más susceptibles a este proceso, ¿ya? Bueno, este tabique interventricular va a ser constituido un cortocircuito de izquierda a derecha a nivel ventricular que a lo largo de este curso va a ir aumentando el flujo pulmonar, produciendo, ya hemos dicho, una hipertensión pulmonar y un aumento del volumen del lado izquierdo del corazón, ¿no? Bueno, hay consecuencias anatómicas y clínicas, una hipertrofia del volumen del ventrículo derecho, hay dilatación de este ventrículo y cambios hemodinámicos de las válvulas tricuspide y pulmonar, o sea, se van dilatando estas válvulas y sufren cambios hemodinámicos. Hay una hipertrofia endocárdica del ventrículo derecho, una hipertrofia por presión de la aurícula derecha, una hipertrofia por volumen de la aurícula derecha. Vean, hay afectación del lado derecho del corazón sobre todo. Y claro, como consecuencia, dilatación y cambios hemodinámicos de la válvula mitral y aórtica y a la larga una insuficiencia cardíaca. La cianosis se presenta en forma tardía, la clínica se diagnostica mediante un soplo holosistólico y claro, dijimos ya, cuando hay una hipertrofia del ventrículo derecho y una sobrecarga de volumen, también hay una sobrecarga de presión y posteriormente una hipertensión pulmonar. La persistencia del conducto arterioso ocurre en el 10% de estas cardiopatías que estamos describiendo y se debe a un defecto en el cierre y una atrofia de dicho conducto en el momento del nacimiento, ¿ya? El conducto arterioso es una conexión vascular normal entre la aorta y la arteria pulmonar, que en el feto permite justamente el flujo entre aorta y pulmonar, entre arterias aorta y pulmonar, distal a la arteria subclavia. Este proceso, este shunt, bueno, esta comunicación fisiológica al principio, sufre un cierre espontáneo en el primero e incluso en el segundo día, debido a un aumento de la tensión de oxígeno y a la secreción de prostaglandinas, entre ellas la prostaglandina E reducida. ¿Sí? Bueno, y la persistencia del conducto arterioso, decíamos, si hay permanencia de esta comunicación, puede verse clínicamente como un defecto aislado, 85 a 90% de las veces es esto un defecto aislado, puede ser de diámetro variable, mientras más grande, más grave en general,
y provoca un cortocircuito de izquierda a derecha también, de la aorta hacia la pulmonar, ¿no? Va entonces a haber un aumento del flujo sanguíneo hacia la arteria pulmonar, hay una dilatación de la arteria pulmonar, hipertrofia por volumen de aurícula y ventrículo izquierdos, hipertensión pulmonar y dilatación de la aorta ascendente, esta parte, ¿sí? Este defecto se caracteriza clínicamente en la auscultación, sobre todo, por un soplo en maquinaria, ¿sí? El famoso soplo en maquinaria que ustedes van a estudiar en medicina. Bueno, tenemos ahora la tetralogía de Fallot, que ocurre en el 10% de las cardiopatías, consiste o constituye el 10% de las cardiopatías congénitas. Es un desarrollo defectuoso del cojín endocárdico con desplazamiento anterosuperior del septo infundibular. Genes implicados: ZFPM2 o NKX2.5. ¿Y cuáles son sus componentes? Estenosis pulmonar, que es determinante en cuanto a la clínica y la sobrevivencia. Cabalgamiento aórtico asociado a un defecto del tabique interventricular, es decir, a una comunicación interventricular, ¿no? Causado por una falta del desarrollo del cojín endocárdico en el tabique interventricular. Hipertrofia ventricular derecha, ¿ya? Esos son los 4 componentes, de ahí la tetralogía, ¿sí? Aquí, en esta patología, la gravedad depende sobre todo del grado de estenosis pulmonar, Y en relación a este grado de estenosis pulmonar, si el defecto interventricular es uno más grande o la presencia de este defecto interventricular es mayor. Entonces, si es mayor, entonces el desarrollo de cianosis es más tardío, pero si es pequeño, el desarrollo de cianosis es más precoz, ¿no? Muy bien. Tetralogía cianótica, estenosis pulmonar grave y comunicación interventricular pequeña. Mayor resistencia al flujo de sangre, cortocircuito de derecha a izquierda. ¿Ya? Este sí es cianógeno. Entonces, de derecha a izquierda, a la larga, hipertrofia por presión de la aurícula derecha y del ventrículo derecho, achicamiento y anomalía de la válvula tricuspidea y dilatación del orificio aórtico. La tetralogía clásica de Fallot, la asianótica, no, esta es la asianótica, la clásica más bien. Y la asianótica, estenosis pulmonar leve, pero la comunicación interventricular grande, ¿sí? Les decía que lo que determina es la gravedad y la cianosis precoz es el grado de estenosis pulmonar, ¿sí? Si es leve y además se acompaña de una comunicación interventricular grande, entonces es asianótica por mucho tiempo. Hay menor resistencia al flujo de sangre porque la estenosis pulmonar no es muy grave y hay un cortocircuito, en principio por lo menos, de izquierda a derecha, o sea, no cianógeno. Y va desarrollándose hipertrofia del ventrículo derecho y la aurícula derecha, hipertrofia por volumen. La hipertrofia del ventrículo derecho y aurícula derecha es por presión y por volumen de la aurícula izquierda y el ventrículo izquierdo. Y posteriormente se asocian unas dilataciones de las válvulas mitral, en realidad de los orificios mitral y aórtico. Ahora tenemos la otra patología, la transposición de las grandes arterias o de los grandes vasos. ¿Bien? Se produce como resultado de la falta de desarrollo de un tabique en espiral en el tronco arterioso. El origen, la consecuencia de este defecto es que la aorta se origina del ventrículo derecho y la arteria pulmonar del ventrículo izquierdo, ¿sí? Entonces, la circulación sistémica y pulmonar están separadas, pero el retorno venoso es normal, o sea, tanto sistémico como pulmonar, ¿ya? Las venas pulmonares desembocan en la aurícula derecha y la vena cava inferior y superior en la aurícula derecha. Perdón, la vena pulmonar en la aurícula izquierda y las venas cavas superior e inferior en la aurícula derecha. Eso está conservado, pero el componente arterial está invertido, ¿no?
la aorta nace del ventrículo derecho y la arteria pulmonar del izquierdo, ¿sí? Entonces, ¿qué se va a producir? La vida postnatal de esta malformación depende de la presencia del defecto del tabique interauricular o del defecto del tabique interventricular. Si no hay comunicación entre las cavidades cardíacas, no hay posibilidad de una sobrevida larga. Entonces, el pronóstico depende de la gravedad de la hipoxia tisular que se produce y de la capacidad del ventrículo derecho. A la larga se convierte en un ventrículo más grueso, más poderoso, con paredes musculares más hipertrofiadas. Entonces depende de esto para mantener las presiones aórticas que irriguen todo el sistema periférico, ¿no? A través de la aorta. El tronco arterioso es un fallo también de la separación entre aorta y pulmonar, o sea que se fusionan aorta y pulmonar y se constituyen en un vaso único que recibe sangre tanto del ventrículo derecho como del ventrículo izquierdo, ¿sí? Este tronco arterioso está casi siempre asociado a numerosos defectos cardíacos. El shunt que se produce en esto es de derecha a izquierda, por lo tanto hay cianosis precoz y hay una inversión de flujo, hipertrofia ventricular derecha e hipertensión pulmonar, ¿no? Hipertensión pulmonar. Y mal pronóstico. La coartación de la aorta es una constricción aislada en el 50% de los casos o asociada a otras anomalías en el otro 50% de los casos. Puede ser antes del conducto arterioso o posterior al conducto arterioso, ¿sí? La que se produce o que se ubica por delante del conducto arterioso se llama preductal y la otra postductal, ¿ya? La preductal da una clínica temprana, una clínica precoz que se caracteriza por una hipertensión de todo el sistema, lo que está por detrás de la obstrucción, ¿no? Por lo tanto, la sobrevida va a depender de la comunicación, del conducto arterioso persistente, de la presencia del conducto arterioso persistente. Si además no hay, si la coartación preductal no se asocia a la persistencia del conducto arterioso, entonces no hay posibilidad. La sobrevida es muy corta. La postductal es menos grave, a no ser que sea muy importante, muy grave la estenosis, pero se va produciendo a la larga una hipertensión de las extremidades superiores y una hipoperfusión de toda la aorta postestenótica, ¿no? Entonces hay un desarrollo de circulación colateral importante. ¿A través de qué arterias? De la mamaria interna y de la arteria axilar. En la preductal hemos dicho que generalmente la clínica es más grave y la sobrevida más corta. En la postductal la sobrevida sin tratamiento es de 40 años. Se va a ir produciendo a la larga una insuficiencia cardíaca congestiva o el aumento de las presiones a nivel de la pared aórtica va a poder desarrollar una disección aórtica proximal a la coartación. Puede haber una hipertensión intracraneal con hemorragia y también hay posibilidades de infección de la zona de estenosis de la aorta. Tenemos una estenosis. Bueno, no creo que sea, tal vez sea preductal, parece más postductal que preductal. Y aquí se ve, una vez que se ha cortado la luz, la estrechez de la aorta, ¿no? Que venía con un calibre bastante importante y de repente tiene una zona de estenosis. Estenosis y atresia pulmonar es aislada, en general asociada a la transposición o tetralogía de Fallot y produce asociada a estenosis pulmonar, de la válvula pulmonar, generalmente debida a fusión de las cúspides de estas válvulas, ¿ya? Puede ser valvular, subvalvular o supravalvular.
Y la sobrevida depende de la gravedad, porque va a producir estenosis del flujo de salida del ventrículo derecho hacia la arteria pulmonar. Cuando es leve es asintomática, pero progresivamente más grave, incluso cianosis, y posteriormente cuando es completa es incompatible con la vida, excepto si está asociada a estos defectos o comunicaciones, ¿no? Del conducto arterioso o de los tabiques interauriculares o interventriculares. Estenosis y atresia aórtica, valvular, subvalvular, supravalvular o múltiple. Atresia completa es rara e incompatible con la vida, ¿ya? Las válvulas aórtica y bicúspide congénita son frecuentes, ¿sí? Son muy frecuentes. Funcionalmente poco importante, salvo por la tendencia a la calcificación degenerativa, ¿sí? En la próxima clase vamos a hablar de esto justamente, y un riesgo aumentado de endocarditis infecciosa, como vemos aquí. La sobrevida solo si hay conducto arterioso persistente, o puede haber un síndrome de ventrículo hipoplásico. Muy bien, ahora pasamos a la segunda parte del tema, que son los tumores del corazón. ¿Me siguen escuchando? Sí, doctor. Gracias. Bueno, como les decía al empezar la plática, los tumores del corazón son muy raros, puesto que los componentes del corazón, sobre todo las células miocárdicas, pertenecen a una población estable, entonces la tasa de mitosis es muy baja y prácticamente no se regeneran, por lo tanto no hay muchas alteraciones en los genes que están en general asociadas en el cáncer y en las neoplasias benignas y o malignas a la multiplicación celular. ¿Sí? Son más frecuentes los carcinomas porque las células epiteliales se duplican, se regeneran mucho más frecuentemente. Entonces hay muchos más procesos mitóticos de división celular. Bueno, entre los tumores del corazón, los tenemos primarios y los tenemos secundarios, ¿ya? El único más o menos frecuente es el mixoma cardíaco y seguido en frecuencia por el rhabdomioma. Pero como en otros tejidos, pueden haber lipomas, un raro caso de fibroelastoma papilar, pueden haber también tumores malignos, y entre los malignos el único que tiene relativa importancia es el angiosarcoma y menos importante el rhabdomiosarcoma, ¿ya? Y los secundarios son metastásicos, ¿no? En general pueden ser metástasis a través de la sangre, hematógenas, o por invasión local, sobre todo carcinomas pulmonares, ¿sí? Aquí tenemos un lipoma clásico. Y aquí tenemos el mixoma, ¿sí? ¿Cuáles son los efectos cardiovasculares de estas neoplasias cardíacas o no cardíacas? Consecuencias directas: metástasis cardíacas, pericárdicas y miocárdicas, obstrucción de grandes vasos, émbolos tumorales. Consecuencias indirectas: endocarditis trombótica no bacteriana, cardiopatía carcinoide, cardiopatía relacionada con feocromocitoma, amiloidosis relacionada con mieloma, y efectos del tratamiento, quimioterapia y radioterapia, que pueden dar también fibrosis, fibroelastosis, en fin. Entonces, estamos hablando de efectos cardiovasculares de neoplasias que han llegado al corazón, no cardíacas, ¿ya? Las metástasis, sobre todo, que pueden ser directas o indirectas. Aquí tenemos el mixoma, el más frecuente, aunque raro, tumor primario del corazón, ¿sí? Es más frecuente que esté presente en los adultos, como una masa tumoral aislada. Su localización preferida es la aurícula izquierda, justo por encima de la válvula mitral, ¿no? Y puede ser pediculado o sésil. Cuando es pediculado, aunque es benigno, puede causar la muerte porque puede ocluir esta válvula, el orificio ventricular, auriculoventricular.
y solo en el 20% es en la aurícula derecha con las mismas características, ¿ya? Pueden ser sésiles o pediculadas, les decía, pueden tener un tamaño pequeñito, pero pueden alcanzar hasta 10 centímetros, imagínense, y si es pediculado, entonces cualquier momento este individuo puede entrar en un choque cardiogénico, ¿no? Macroscópicamente, como están viendo acá, son nódulos globulares, duros o papilares, y que la corte presenta un aspecto gelatinoso, mixoide, se llama en patología, ¿ya? Y en la histología vamos a ver células estrelladitas, dispuestas en una abundante mesénquima, ¿no? Son células mixomatosas mesangiales, multipotenciales, estrelladas o globulares, mezcladas con células endoteliales e inflamatorias. Esta es la característica típica. Y la matriz que es lo que le da el nombre en realidad, rica en mucopolisacáridos ácidos, que le da ese aspecto mixoide, de ahí el término de mixoma. El rhabdomioma es menos frecuente que el mixoma, principalmente en niños, afecta más frecuentemente el ventrículo derecho, puede producir obstrucción valvular o del tracto de salida, al crecer bastante, puede obstruir el tracto de salida, ¿ya? En el ventrículo derecho sobre todo. Se consideran más que neoplasias verdaderas a estas lesiones amartomas, es decir, alteraciones del desarrollo tisular, y pueden asociarse a esclerosis tuberosa. Macroscópicamente es una masa blanquecina que puede alcanzar un diámetro importante y microscópicamente está formado por células grandes, redondeadas o poligonales, ricas en glucógeno. Al corte histológico, sobre todo con gran aumento, y mejor si es con microscopio electrónico, lo que caracteriza es la presencia de las miofibrillas contráctiles, ¿no? En realidad estas células, muchos patólogos han descrito como células en araña, porque tienen prolongaciones citoplasmáticas largas y delgaditas. Esto parece que es más bien un artificio del proceso histológico. Ok, con eso terminaríamos estos dos pequeños temas, como les dije, y no quiero salir todavía.